¿Cómo aprendemos? Suena súper simple, ¿no? Pero la respuesta cambió la psicología para siempre. Hoy vamos a clavarnos en el conductismo. Esta teoría que dice que nuestros hábitos, miedos y hasta nuestras habilidades se aprenden básicamente a través de la acción y de lo que pasa después. A ver, ¿nos hemos puesto a pensar qué hay detrás de nuestras reacciones más comunes? Desde algo tan simple como amarrarnos las agujetas hasta sentir ese nudo en el estómago antes de un examen, casi todo lo que hacemos es aprendido. La gran pregunta es, ¿cómo sucede exactamente ese proceso? Para darle claridad al asunto, vamos a seguir esta ruta. Primero, veremos cómo nació el conductismo. Luego, cómo aprendemos por asociación. Después, la relación clave entre la conducta y sus consecuencias. Cómo se aplica todo esto en la educación y, al final, el legado que nos dejó. Ok, nuestro viaje empieza a principios del siglo XX. En ese momento, la psicología dio un giro de 180 grados. Dejó de enfocarse en los misterios de la mente para centrarse en algo que todos podemos ver y medir: la conducta. El conductismo llegó con una idea que fue, de verdad, revolucionaria. Para entender cómo aprendemos, no hay que estar adivinando qué pasa dentro de la cabeza de alguien. No, mejor hay que observar lo que la gente hace. O sea, es una ciencia de la conducta, no de la mente. Y el primer gran protagonista de esta historia es Edward L. Thorndike. Él fue quien dijo: a ver, el estudio del aprendizaje tiene que basarse en hechos, en evidencia científica, no en lo que cada quien opine. Su objetivo era convertir esto en una ciencia de verdad, una ciencia rigurosa. Ahora, lo más interesante es cómo lo demostró. Usó unas cosas que llamó cajas problema. Metía ahí a un gato hambriento que para conseguir comida tenía que ingeniárselas para salir. Al principio era un caos total. El gato arañaba, mordía, empujaba todo al azar, puro ensayo y error. Pero de repente, ¡zas!, por accidente le atinaba la palanca correcta. Con cada nuevo intento, el gato se tardaba menos y menos. Claramente, estaba aprendiendo. Y esto nos lleva a su idea más famosa de todas: la ley del efecto. Es una regla súper simple pero increíblemente poderosa. Si una acción va seguida de algo bueno, una recompensa, se fortalece. Y si va seguida de un mal resultado, se debilita. Así de fácil. Y esta idea se convirtió en la base de todo el conductismo. Muy bien, ahora vamos a pasar de las acciones voluntarias de Thorndike a las respuestas que son más bien automáticas, involuntarias. Y para eso, tenemos que hablar del trabajo de un fisiólogo ruso que hizo un descubrimiento casi por accidente: Iván Pavlov. Fíjense qué curioso. Pavlov ni siquiera estudiaba psicología. Él investigaba la digestión en perros, pero notó algo raro. Los perros empezaban a salivar antes de ver la comida, no más con escuchar los pasos de su asistente. Esto lo llevó a su famosísimo experimento. A ver, un estímulo natural, como la comida, provoca una respuesta natural, la salivación. Un estímulo neutro, como el sonido de una campana, pues no provoca nada. Pero, ¿qué pasa si los asociamos una y otra vez? Campana luego comida, campana luego comida. El cerebro del perro crea una conexión. Al final, el puro sonido de la campana era suficiente para que el perro empezara a salivar. Y aquí está el punto clave. Aprendemos a reaccionar a cosas que antes nos daban igual. Esto explica perfecto por qué sentimos nervios al entrar al consultorio del dentista o por qué de repente se nos antoja algo al oler una comida que nos recuerda a la infancia. Nuestro cerebro asoció esa señal, que antes era neutral, con una respuesta física o emocional. Y ahora sí, llegamos al titán del conductismo, B.F. Skinner. Él tomó la ley del efecto de Thorndike y la llevó a otro nivel, creando un sistema completísimo para explicar cómo las consecuencias moldean activamente casi todo lo que hacemos. Skinner propuso lo que llamó condicionamiento operante. A diferencia del reflejo pasivo de los perros de Pavlov, aquí la conducta es voluntaria, es una operación que hacemos sobre el ambiente. El modelo es muy sencillo. Hay un antecedente, la señal del entorno, una conducta, lo que hacemos, y una consecuencia, que es la que va a determinar si repetimos esa conducta o no. Aquí es donde Skinner realmente desglosa el poder que tienen las consecuencias. El reforzamiento positivo aumenta una conducta dándonos algo bueno, como un halago. El reforzamiento negativo también aumenta una conducta, pero quitando algo malo. Pensemos en ese pitido molesto del coche que solo para cuando nos ponemos el cinturón. Y finalmente, el castigo, que lo que busca es disminuir una conducta. Ojo, es clave no confundir reforzamiento negativo con castigo. Ambos usan algo desagradable, sí, pero uno aumenta una conducta y el otro la disminuye. Pero Skinner descubrió algo todavía más fascinante. No se trata solo de qué consecuencia recibe una conducta, sino de cuándo la recibe. El patrón de reforzamiento, lo que él llamó programa, puede ser la diferencia entre un hábito que se pierde rápido y uno que nos dura toda la vida. Esta tabla lo resume de maravilla.
El refuerzo puede basarse en el número de respuestas, o sea, de razón, o en el tiempo, de intervalo. Y puede ser predecible fijo o impredecible, variable. Y a ver, ¿cuál es el más poderoso para mantener una conducta? Sin duda el de razón variable. Como nunca se sabe cuándo va a llegar la recompensa, la conducta se mantiene constante. Es el motor detrás de las máquinas tragamonedas y la razón por la que revisar las notificaciones del celular puede ser tan adictivo. Skinner estaba segurísimo de que estos principios podían revolucionar la forma en que enseñamos y aprendemos. Así que vamos a ver cómo estas teorías se llevaron del laboratorio directo al salón de clases. Una de las grandes aplicaciones fue el llamado aprendizaje de dominio. La idea es súper optimista. Si la enseñanza se ajusta al ritmo de cada estudiante, casi cualquiera puede dominar cualquier materia. O sea, no se trata de una aptitud con la que naces, sino de recibir la instrucción y el tiempo correctos. Y para lograr esto, Skinner diseñó la instrucción programada. La idea es muy simple y se basa en estos principios. Dividir el contenido en pedacitos, permitir que cada quien avance a su propio ritmo y, lo más importante de todo, dar retroalimentación al instante. Si la respuesta es correcta, se avanza. Si hay un error, se corrige en el momento. Entonces, después de ver de dónde viene y cómo se aplica, ¿cuál es el legado final de esta teoría tan poderosa? ¿Cómo es que estas ideas siguen moldeando nuestro mundo hoy en día? Esta frase de Skinner lo resume todo. Es una idea que ha influido en la terapia conductual, en cómo se cría a los hijos, en el entrenamiento de animales e incluso en el diseño de las apps de ejercicio o de productividad que nos dan recompensitas por cumplir nuestras metas. Al final del día, el gran legado del conductismo es su audaz afirmación de que el ambiente tiene un poder gigantesco para formarnos. La mayoría de nuestros hábitos y miedos no vienen de fábrica, los aprendemos a través de este sistema de señales, acciones y consecuencias que nos va esculpiendo desde el día 1. Y aquí es donde vamos a dejar una pregunta en el aire. El conductismo nos dio herramientas súper útiles, no hay duda, pero al enfocarse solo en lo que se puede ver, dejó de lado la mente, los pensamientos, las creencias, las expectativas. Y justo esta limitación fue la que le abrió la puerta a la siguiente gran revolución en la psicología, la revolución cognitiva. Pero esa ya es otra historia.